Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar con respecto a un spoiler del libro de la pareja de Vegas y Pig. Este es un especial, vamos a hablar cuando Vegas va a visitar a los abuelos de Pig. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Después que Vegas se recupera de su accidente, Pig y Vegas viven juntos en la casa secundaria con su hija Venecia. Han pasado 6 meses. Vegas menciona que Venecia es un poco manipuladora y que el cuarto ahora es completamente diferente. Antes el cuarto era de un solo color blanco con un azul marino, pero ahora no. Ahora está repleta de cosas coloridas y también hay muchos juguetes. Es como estar en el universo de Alicia en el País de las Maravillas. También dice que está un poco celoso porque se puede dar cuenta de que Pig siempre está con Venecia, siempre la está cuidando, le está dando biberón, y pues Vegas de eso está un poco celoso porque solamente Pig le hace caso cuando Venecia está dormida. Vegas le pidió a Pig de que contrataran una niñera, pero Pig no quiere porque él quiere hacerse cargo de la crianza de la bebé. Además, Vegas en una oportunidad le dijo a Pig de que le ayudara con los negocios de la empresa, a lo cual Pig aceptó. Y ahora Pig no sabía con quién dejar a su hija, así que quería pedirle a la familia principal que la cuidara mientras que él estaba trabajando con Vegas. Entonces Vegas, al escuchar esto, dijo: rechazaste una niñera y ahora quieres llevar a Venecia que la cuide la familia principal. Esa no es una buena idea, dice Vegas. Y bueno, después de eso Vegas también menciona de que puede notar que Pig está estresado, con la mirada perdida y que está pensando en algo. Entonces Vegas le pregunta qué le pasa y Pig le dice nada. En ese instante Pig le dice de que mañana va a tener que ir a visitar a sus abuelos a la provincia de Chumpón, ya que pues de hace mucho tiempo no va ahí, casi un año, y le dice que él se va a quedar cuidando a Venecia. Vegas, al escuchar esto, en realidad quiere ir con Pig porque todavía se siente muy mal por todo el daño el cual le causó a los abuelos de Pig. Quiere también mostrar sus respetos a sus abuelos y de cierta forma también quiere pedir perdón y tratar de aliviar ese peso el cual lleva en su corazón. Vegas, pensando en esto, le dice a Pig que no lo deje, que mejor vayan juntos a la casa de sus abuelos. Pig le dice que no, porque si no, ¿quién va a cuidar a Venecia? Y Vegas le contesta: ¿tú crees que es buena idea que yo me quede con Venecia? Pig, al escuchar esto, mira a Venecia y le dice: te puedes quedar con Vegas, ¿verdad? La niña mira a Vegas y empieza a llorar. Vegas, al ver esto, le dice: ahí tienes tu respuesta. Entonces Pig le dice: no es buena idea de que vayas conmigo, le dice. Y Vegas le dice: ¿qué es lo que pasa? ¿O estás escondiendo algo? ¿Me escondes un secreto allá en Chumpón? ¿O no quieres que tus abuelos se enteren de que tienes un esposo y una hija? Entonces pues Pig, al escuchar esto, al final decide de que sí van a ir juntos. Al día siguiente fueron Pig, Vegas y Venecia, los tres, a la casa de los abuelos de Pig. Habían rentado un bote. Pig estaba demasiado nervioso, preocupado, caminaba de un lado para otro en el bote y Vegas no entendía qué era lo que estaba pasando. Le dijo: Pig, ¿te sientes bien? Se podía ver de que Pig estaba demasiado estresado y Vegas le dijo: ¿qué es lo que pasa? Dímelo. Entonces Pig le dice: ¿tú me amas, Vegas? Vegas, al escucharlo, le dice: sí, yo te amo mucho. Y Pig le dice: ¿puedes prometerme que me vas a amar pase lo que pase en la isla, a pesar de que eso sea muy difícil? Vegas, al escucharlo, le dice: sí, te voy a amar, te voy a seguir amando, le dice Vegas a Pig. Vegas ya no le hace más preguntas porque puede ver de que Pig está demasiado estresado. Entonces, cuando ya el bote estaba cerca a la provincia en la cual vive Pig, pues Vegas ve un letrero muy grande, el cual dice: bienvenido, Pig, y escucha ruido. En la isla estaban haciendo una fiesta y Vegas es ahí donde pudo comprender de que Pig estaba nervioso y estresado por eso. Cuando el bote llega a la isla, Pig mira a Vegas y le dice: prometiste que me ibas a seguir amando. Y Vegas le dice: no te preocupes, no pasa nada. Cuando llegaron al lugar se puede escuchar mucha música, tambores,
mucha gente esperando a Pig, dándole la bienvenida. Vegas pudo ver a una señora con un lindo vestido abrazando a Pig y decía: mi amado nieto, pensé que nunca te volvería a ver, te extrañé mucho. Vegas no podía entender todo lo que hablaban porque era el idioma del sur, pero sí comprendía de que esa señora era la abuela de Pig. Vegas pudo escuchar que Pig hablaba en su idioma sureño y que le preguntaba a su abuela por qué había hecho toda esa fiesta y que por qué había puesto ese enorme letrero. Su abuela le dice: hace un año que no has vuelto a casa y organicé una fiesta para todas las personas que te quieren ver. La abuela mira a Vegas y le dice: ¿quién es este chico tan guapo? Y Vegas la saluda a la abuela. También mira a Venecia y le pregunta: Pig, ¿quién es esta niña? No me digas que es tu hija. ¿Dejaste a alguien embarazada? Y Pig dice: no, ella no es mi hija. La abuela, junto a Pig y Vegas y Venecia, van a la casa. Es ahí donde se encuentran con el abuelo de Pig. El abuelo saluda a los chicos y la abuela le dice a Vegas y a Pig que se preparen porque en la tarde hay una fiesta. Entonces le da una habitación para que ellos puedan descansar unas horas. En la habitación Venecia queda completamente dormida y Pig mira a Vegas y le dice: lo siento. Vegas le dice: no te preocupes. Pig abraza a Vegas y justo en ese momento alguien toca la puerta del cuarto e ingresa a la abuela y le dice: ¿pueden dormir juntos? O si quieren le doy otra habitación. Pig al ver eso se levanta rápidamente y suelta a Vegas. Entonces Pig le dice: abuela, no te preocupes, podemos dormir juntos, y pues saca a la abuela del cuarto y después le pone seguro a la puerta. Los chicos se quedan durmiendo ahí un rato en la habitación. Pasaron las horas y tienen que ir a la fiesta. Vegas le dice: si no voy, ¿qué pasa? Y Pig le dice: si tú no bajas, la abuela subirá por ti. Entonces fueron a la fiesta, fueron con Venecia, estaban sentados, había música y mucha comida. Vegas empieza a comer un plato, pero Pig le dice: no lo comas, es muy picante. Pero Vegas no le hace caso y prueba la comida, y es ahí donde se da cuenta de que Pig tenía razón. La comida era muy pero muy picante, así que empieza a tomar un vaso de agua. Pig le dice: no te preocupes que voy a hacerte unas tortillas, y se va a la cocina a prepararle algo a Vegas. Vegas se quedó con Venecia y pudo notar de que los abuelos de Pig se acercaron con sus sillas y le empezaron a preguntar: ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué negocios haces? Y Vegas le dice: mi nombre es Vegas. ¿Por qué tienes ese nombre?, le pregunta la abuela. Ah, mi nombre es el nombre de una ciudad, le responde Vegas. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo conociste a mi nieto? Tú no pareces un guardaespaldas. Vegas, al escuchar todas estas preguntas, no sabía qué contestar. Se puso nervioso y dijo que las preguntas eran más difíciles que un examen. En ese instante vino Pig y lo salvó a Vegas. Y le dice: abuela, deja de preguntarle cosas a Vegas. La abuela le responde que solamente quiere saber qué tan buena persona es su amigo. Es aquí donde Pig le confiesa de que Vegas es el sobrino de Kunkor. La abuela, al escuchar esto, le dice: es su sobrino, pero ¿por qué no dijiste antes? Trae agua dulce, trae bocadillos para el amigo de Pig. Entonces se va de ese lugar la abuela y le trae muchas cosas a Vegas. La abuela le empieza a contar a Vegas de que cuando Pig era estudiante, las chicas siempre estaban atrás de él, de que siempre en San Valentín le daban flores y muchos chocolates. Además también le dice de que no se olvide de buscarle una esposa a Pig, y le pregunta a Vegas: ¿y una chica para ti, Vegas? Y Vegas le dice de que ahora está demasiado ocupado. La abuela le dice a Vegas si van a bailar, y Vegas le contesta que primero quiere comer. La abuela se retira de la mesa y se va a bailar con las demás personas. Pasaron las horas y la fiesta ya estaba terminando. Entonces Vegas y Pig regresan a la casa. Pig hace dormir a Venecia, mientras que Vegas estaba caminando por la playa. Pudo ver que ese lugar era muy hermoso, pudo notar la brisa del mar. Además decía de que ese lugar era donde creció Pig, así que podía entender por qué Pig era tan buena persona y por qué Pig tenía toda esa energía positiva, la cual lo hacía sentir bien.
En ese momento vino Pig y se sentó al costado de Vegas. Puso sus brazos alrededor del cuello de él. Vegas le dijo: ¿qué pasa? Pig le dijo: lo siento. ¿Por qué te disculpas?, le preguntó Vegas. Pig le dice: yo te conozco, yo sé que no te gustan los lugares llenos de gente, ni los lugares con mucho ruido, así como tampoco te gusta de que las personas entren a tu espacio vital. Sé que estás incómodo, así que lo siento. Pig se disculpa y pone su cabeza en el hombro de Vegas. Vegas lo mira y le dice que no se preocupe, y Pig le contesta: he estado estresado durante muchos días. Le dije a la abuela que no quería una fiesta y que no era necesario preparar muchas cosas, pero no me escuchó. Vegas le dice: ¿es por eso que estabas tan estresado y actuando raro durante estos días? ¿A qué le tienes miedo, Pig? Pig le dice: estoy asustado. Como te dije, me temo de que te sientas incómodo y temo de que sea muy difícil para ti. Temo de que no te agrade la abuela y que dejes de amarme. Vegas, al escuchar esto, acaricia el rostro de Pig y le dice: escúchame, Pig, no hay forma de que yo deje de amarte. Siempre voy a estar contigo. Así tu casa se encuentra en un bosque, así en tu casa todo fuera un caos, siempre te voy a amar. Así en ese lugar no haya nada que yo pueda comer. Incluso si tu abuelo y tu abuela me odiarían, jamás dejaría de amarte. Así que no te preocupes, yo me voy a adaptar a todo y haré todo lo necesario para estar contigo. Incluso si no hubiera una tortilla frita y debiera comer algo picante, no me importa, solamente por estar contigo. Vegas inclinó su cabeza y qué era lo que estaba pasando. Entonces Vegas habló con firmeza y sin excusas y dijo: yo amo a Pig. La abuela, al escuchar esto, palideció y Pig lo miró a Vegas negando, diciendo que no hablara más. Entonces Vegas le dijo a la abuela de que lo amaba mucho, de que lo amaba bastante y que ambos están viviendo juntos. La abuela, al escuchar esto, le pregunta a Pig: ¿y tu trabajo, Pig? Pig le dice que había renunciado y que ahora estaba criando a unos niños. Al escuchar esto, la abuela le dice a Vegas que está usando a su hijo, que lo está engañando, y empieza a llorar. Pig le dice: lo siento, abuela, lo siento. Pero la abuela le dice: ¿qué te pasó? Él te está obligando, ¿verdad, Pig? Entonces Pig, al escuchar la pregunta de su abuela, le dice: abuela, yo lo amo mucho. Vegas es mi vida. Abuela mira a Pig y le dice: la abuela sabe que en este mundo dos hombres pueden amarse. La vida sigue y cambia. La abuela va a amar a la persona que tú ames. Entonces Pig abraza a su abuela y le dice: muchas gracias, abuela. Soy tan feliz. Y su abuelo le dice: no te preocupes, es bueno tener otro nieto. Vegas, al ver esta escena, le dijo a los abuelos: lo siento, pido disculpas por todo el mal que le hice a Pig. De ahora en adelante lo voy a cuidar con mi vida. Vegas se llevó la mano al pecho con determinación y el abuelo y la abuela asintieron con la cabeza. Los abuelos le preguntaron: ¿y la niña? Entonces Pig le dice: es una larga historia, pero deben saber que a partir de ahora Venecia es su nieta. Ustedes son bisabuelos. Al escuchar esto se pusieron muy felices y le pidieron de que trayeran a la niña todos los años. Entonces Pig y Vegas contestaron que sí. Vegas, al ver a Pig y a sus abuelos, dijo esto: ahora puedo ver que Pig creció lleno de amor y comodidad. Puede que sea un lugar caótico, pero por primera vez entiendo el significado de la palabra familia. Venecia y Macao van a ser muy felices si vienen aquí. Y bueno, es así como pues básicamente Vegas y Pig le dicen a los abuelos de que son novios. Los abuelos aceptan la relación la cual Pig tiene con Vegas. Así que déjenme acá en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este especial de esta parejita de Vegas y Pig. Y se quedaron ahí 3 días en la isla junto con los abuelos. Así que bueno, déjenme acá abajo sus comentarios. Y ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia de Vegas y Pig, la historia completa de ellos dos. En la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. Así que bye bye, cuídense mucho.